Bienvenidos, esto es Economía de la Sostenibilidad. Iniciamos con esta excelente y moderna versión del tema Todo Cambia, compuesta por el chileno Julio Neumhauser y popularizada por la muy querida y recordada Mercedes Sosa de Argentina. Lo interpreta una agrupación de jóvenes talentosos de Medellín, Colombia, que llevan por nombre De Barro y que le dan un aire renovado a este emblemático tema. Se los recomiendo ampliamente. Lo único constante es el cambio. Una frase atribuida a Albert Einstein a propósito de su famosa teoría de la relatividad, pero que otros atribuyen más bien al filósofo de la antigua Grecia Heráclito de Éfeso, unos 2500 años atrás. Lo cierto es que todo está sujeto a un permanente cambio, y esto incluye a los ecosistemas, bien sea por razones estrictamente naturales o antrópicas. Y tales cambios quedan finalmente plasmados en el paisaje. Hoy vamos a hablar sobre este tema, así que los invito a un breve viaje virtual al eje cafetero colombiano. Estamos haciendo un vuelo virtual en dirección este-oeste. Eso que vemos abajo es el río Magdalena. Y fíjense lo interesante de los patrones de uso de la tierra, en los que se intercalan bosques en paisajes montañosos con usos agrícolas en el valle. A la izquierda vemos el Nevado del Ruiz con una altitud de 5.400 metros. Y a la derecha está la ciudad de Manizales. Y miren, allí nos están indicando parte de los límites del bosque de modelo Risaralda, con una extensión de 360.000 hectáreas y una población de 1 millón de habitantes. Allá está Pereira. Más allá está la ciudad de Cartago. Ya vamos a aterrizar. En esos cerros que se ven en dirección oeste está el páramo de Tatamá, sobre los 3.500 metros. Y detrás de ellos se ubica la costa del Pacífico. Ya tenemos aeropuerto Matacaña a la vista. Este aeropuerto está a una altura de 1.346 metros sobre el nivel del mar. Ok, abróchense los cinturones. Aquí vamos pues. El proceso de modelación del paisaje se expresa a través de los cambios en el uso de la tierra, los cuales son determinados a su vez por fuerzas directrices. En inglés se les conoce como drivers, y otras fuerzas que actúan como reguladoras. No pretendo entrar en una exposición detallada sobre fundamentos teóricos de los cambios en el uso de la tierra, pero lo que interesa hoy es entender que todos estos cambios ocurren en un marco de múltiples actores con diferentes agendas, prioridades y conflictos, incluso históricos, por lo cual se requiere de grandes esfuerzos para intentar canalizar todas estas fuerzas hacia la generación de cambios positivos. Por tal razón, tenemos hoy el privilegio de conversar con gente muy valiosa que desde hace varios años ha venido promoviendo la construcción de alianzas en la búsqueda de opciones para el desarrollo sostenible en Colombia, enmarcados en la dinámica de paisajes y la gestión del territorio como pilares fundamentales. Y bueno, vamos a comenzar con John Mario Rodríguez, quien es biólogo, Master Science, profesor titular de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y yo quisiera preguntarte, John, ¿qué significa un bosque modelo? ¿Cómo se inserta esto en otras estrategias a nivel internacional? Si pudieras, por favor, aclarar este tema para nuestra audiencia. Hola, Felipe. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en el programa, al cual seguimos varios aquí en nuestra universidad. Gracias. Felipe, pues, ¿qué te cuento? El Bosque Modelo es una plataforma social y ecosistémica que trabaja por la sostenibilidad del territorio. En este caso, el territorio es todo el departamento de Risaralda, que es un departamento ubicado digamos, hacia el centro occidente de Colombia, departamento esencialmente cafetero, que hace muchos años trabaja por la sostenibilidad. Tiene varias, digamos, formas de hacer esto. Una de ellas es que tenemos una larga tradición de trabajo en alianza, tanto entre las instituciones públicas, las privadas y la sociedad civil. Digamos, esta tradición lleva más de 30 años
de fortalecimiento. Digamos que en Colombia somos un caso especial en ese sentido de trabajo cooperativo, y eso nos facilitó crear el Bosque Modelo Risaralda, que viéndolo de alguna manera es una alianza para la sostenibilidad, ¿cierto? O sea, todos trabajamos iniciativas, procesos, proyectos y programas que ayudan al territorio a enfrentar de manera resiliente los retos, pues, que nos presenta temas como el cambio climático, como el cambio económico, como el cambio social, ¿verdad? Todo eso se puede enfrentar mediante alianzas, mediante la cooperación. Esencialmente eso es un bosque modelo. Somos el único en Colombia hasta la fecha. Hay otras iniciativas en Colombia que están tratando de volverse un bosque modelo, pero hasta el momento somos el único. Somos parte de una red, que es la Red Latinoamericana de Bosques Modelo, que tiene, digamos, su centro administrativo en el CATI, en Costa Rica, y a su vez la Red Latinoamericana es parte de una red internacional de bosques modelo que incluye más de 70 bosques modelo en el mundo, en todos los continentes. Son más de 100 millones de hectáreas que están bajo esta figura de bosque modelo. Somos, no sé, tal vez contarte que somos un grupo de actores que impulsan esta iniciativa. Están la Gobernación de Risaralda, el Comité de Cafeteros, que reúne, pues, el sector productivo agrícola más importante del departamento, que son los cafeteros, las familias cafeteras. Tenemos a una ONG cuya sede es en Europa, Solidaridad. Tenemos a la empresa principal de provisión de agua potable del departamento, que es Aguas y Aguas de Pereira. Tenemos a la Autoridad Ambiental Regional, que es la CARDER, y una organización académica que es la Universidad Tecnológica de Pereira. En el futuro, pues, estamos planeando precisamente este año ampliar esta gama de actores. Probablemente van a ingresar nuevos actores. Estamos en ese proceso, que es lo que llamamos gobernanza. Vamos a fortalecer la gobernanza, principalmente porque, como sabes, Colombia es un país susceptible al cambio climático, altamente susceptible. Es probable que tengamos muchos cambios importantes en el futuro próximo. Esos cambios importantes tendrán que ver con agua, con los cultivos. Entonces sospechamos que necesitamos tener una organización muy fuerte para enfrentar este cambio de la mejor manera posible. Un cambio que, como sabes, es, pues, inevitable ya en algunos de nuestros países. Ok, qué interesante, yo, Mario. Ahora fíjate, esto implica ciertamente poner de acuerdo a muchísima gente, ¿no? Como yo lo veo, un tema complicado. Pero estoy seguro que ustedes han avanzado bastante en eso, por lo que me has contado. Y bueno, yo te preguntaría, ¿cuáles son los beneficios que tú consideras genera hacia la sociedad este tipo de iniciativas? No solo en lo estrictamente ambiental, ¿no? Sino también en lo económico, en lo social. ¿Han tenido ustedes la oportunidad digamos, de medir esas cosas? ¿O me puedes comentar algo al respecto? Sí, Felipe, hay unos beneficios, llamémoslos intangibles, y que parecen a veces menos importantes que los tangibles, que pueden ser los económicos, ¿cierto? Pero aprovecho lo que acabas de decir, terminando tu intervención, en el tema de lo difícil que es mantener a las personas trabajando juntas. Claro. Ese es uno de los beneficios más grandes. Como todos sabemos, no es, pues, es mi opinión muy personal, no es una tradición nuestra en América Latina ponernos de acuerdo fácilmente. Claro. Nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. Y creo que tener una plataforma social donde las personas se ponen de acuerdo es uno de los beneficios más grandes que tienen los bosques modelo, ¿cierto? Sí. Es un escenario donde todos somos iguales, todos. Sí. Y podemos trabajar desde ese sentido por la sostenibilidad. Eso es un beneficio muy importante. Y de ahí se desprenden los demás. O sea, si no hay confianza y no hay esta
fortaleza en trabajar juntos, cooperativamente, es muy difícil que se desprendan otros beneficios. Claro. Hay beneficios económicos muy grandes aquí que no, digamos, no nacen estrictamente de la plataforma, nacen de los socios. Es la ventaja de los bosques modelo. Los bosques modelo tienen una fuerza muy grande porque sus socios son muy fuertes, ¿cierto? Y trabajan juntos. Sumamente interesante todo esto que me estás comentando, yo Mario. Y fíjate, ahora sería mucho más interesante si lográramos conversar sobre esas iniciativas que ustedes tienen, que lo que hacen realmente es que aterrizan a la práctica. Normalmente estas cosas se quedan mucho en la teoría, pero verlo en la práctica yo lo considero mucho más interesante. Tú me has hablado de varias iniciativas, me encantaría que nos contaras al respecto. Sí, Felipe, la primera experiencia es una experiencia de turismo especializado, es un turismo basado en aves que cobra mucha importancia en Colombia porque somos el primer país en cantidad de especies. Y es muy interesante porque esta iniciativa genera ingresos en tierras donde, digamos, hay bosques y esos bosques empiezan a ofrecer servicios ecosistémicos ambientales, como es el caso de turismo de aves. Entonces, este es un caso interesante donde propietarios de pequeñas fincas que tienen bosques y buena cantidad de aves pueden generar nuevos negocios basados en esos bosques. Ese es un caso interesante, el de Cristian Bueno en Mistrató. Ok. ¿Podemos conectar con Cristian? Sí, claro, Cristian está con nosotros para atender. Ok, adelante Cristian, bienvenido. Estimado Felipe, muchas gracias por invitarme a ser parte de tu programa. Quería contarte sobre nuestro proyecto de turismo sostenible en el bosque modelo Risaralda en el municipio de Mistrató. El municipio de Mistrató está ubicado a 87 kilómetros de la capital Pereira. Es un municipio al noroccidente del departamento de Risaralda, ubicado a las orillas del río Risaralda. Nuestro municipio es un municipio pluriétnico, multicultural, el cual cuenta con aproximadamente 20.000 habitantes, de los cuales 8.000 son indígenas en Vera Chamí. Están distribuidos en 2 resguardos, en el corregimiento de San Antonio del Chamí y en el corregimiento de Puerto de Oro. Esta comunidad en Vera Chamí es parte de la identidad de nuestro territorio, por la cual nos sentimos muy orgullosos. Bueno, Felipe, Reserva Sutú es un proyecto familiar en el cual estamos trabajando por nuestro principal objetivo, que es la conservación, y buscamos sostenibilidad a través del aviturismo. Te quiero contar pues que Reserva Sutú está ubicado a 11 kilómetros de la cabecera municipal, en la carretera que conduce al corregimiento de San Antonio del Chamí. Estamos ubicados estratégicamente en la zona de convergencia de 2 ecosistemas supremamente importantes, lo cual hace que Reserva Sutú sea un lugar muy diverso. Estos ecosistemas son la Cuchilla del San Juan, que es un bosque de niebla, y se encuentra en convergencia con la puerta de entrada al Chocó biogeográfico, ya que Reserva Sutú está ubicada en la cordillera occidental de Colombia, vertiente occidental, que es la que va al Pacífico chocuano. Esto hace que nuestro lugar sea muy interesante en el tema de biodiversidad. Felipe, en Reserva Sutú tenemos aproximadamente 11 hectáreas, las cuales estamos conservando, que es nuestro principal objetivo. Unas están en bosque nativo y hay unas 3 hectáreas que están en regeneración. Ya que en su momento había un poco de deforestación. Esta fue como una gran motivación para nosotros adquirir esta tierra y empezar como nuestro proyecto de conservación y aviturismo. Acá en Reserva Sutú estamos construyendo una casa familiar y también estamos creando un espacio para compartir con nuestros visitantes. Entonces te podemos brindar alojamiento, te podemos brindar alimentación, guianza en interpretación ambiental, en observación de aves y en interpretación cultural histórica de nuestro municipio también. En nuestra reserva tenemos un potencial muy fuerte en el tema de aves. Hemos ido adquiriendo un reconocimiento por la calidad de nuestras aves. Entre ellas acá tengo unos cebaderos en los cuales podemos observar más de 45 especies entre colibríes y tángaras, pero en la reserva como tal nuestro inventario es de 250 especies de las 400 que tiene el municipio de Mistrató. Dentro de estas especies hay 17 endémicos, los cuales son supremamente importantes y algunos de estos están vulnerables, y eso hace que Reserva Sutú sea un lugar muy interesante para avistadores de aves y fotógrafos de naturaleza.
Te quiero hablar un poco de los pájaros, entre ellos el ave insignia del municipio de Mistrató, que es la Bancia aurinegra. Su nombre científico es Bancia melanoclamis. Nos sentimos muy contentos, muy motivados porque las poblaciones de la Bancia han ido creciendo a través de estos proyectos de conservación. Te quiero hablar de otras tángaras muy interesantes de esta vertiente, como es la tángara icterocéfala, la tángara santocéfala, también tenemos tángara parsudaki, Isotraupis rufigula, Chalcotraupis ruficervis, entre otros. Hay aves muy especiales, hay colibríes, tenemos más o menos aproximadamente 22 especies de colibríes, constantes nos llegan 16, entre esos algunos también muy importantes de Colombia que no se pueden observar en muchos lugares, como el colibrí de 7 colores, Boysonia guayardini. También te puedo hablar del colibrí de puntos blancos, que se llama Urostictes benjamini. Este colibrí es un poco rarito, difícil de encontrar y observar. Aquí también tenemos el endémico colas de raqueta, su nombre científico es Ocreatus underwoodi. Tenemos otros también muy de esta vertiente, como es Talurania columbica, como lo es las amasilias. Tenemos una amasilia que se llama amabilis, que es muy chocuanita también. También tenemos los diamantes, las heliodoxas, Heliodoxa imperatriz, Heliodoxa rubinoides y Heliodoxa jácula. Esta Heliodoxa jácula es mucho más de esta vertiente chocuana. Las otras se pueden observar en otros lugares, pero esta es muy restringida a la vertiente occidental de la cordillera occidental de Colombia. Entre otros, acá pues el bosque alrededor de la casa está como a unos 10 metros y puedes observar otro tipo de aves como carpinteros, puedes observar furnarios, corretroncos, hormigueros, entre mamíferos. Aquí en la casa también nos visitan los mamíferos, tenemos visita de mapaches, tenemos visitas de guatines, nos visitan los gurres, también nos visitan los cuzumbos, entre otros, monitos nocturnos y una cantidad de especies increíbles. Si te gustan las serpientes, hay muchas serpientes. Si te gustan los mosquitos y los bichitos y los grillos, vas a encontrar por cantidades. Entonces el lugar es un lugar privilegiado, está supremamente bien ubicado por la convergencia de estos ecosistemas, nos hace muy ricos en biodiversidad, y pues la invitación es a que conozcan, a que vengan y visiten el municipio de Mistrató y en especial la Reserva Sutú, que es un lugar para encontrarse con la naturaleza, esa naturaleza que tanto necesita y de la cual hacemos parte. La invitación a conservar, a cuidar, la importancia de cuidar la naturaleza, porque cuidar la naturaleza es como cuidar la vida misma. Entonces la invitación es a que cuidemos, conservemos, observemos y nos volvamos a encontrar con esta naturaleza a la cual hacemos parte, y esto crea un ambiente espiritual en nuestra vida, porque acá en Reserva Sutú decimos que el turismo es de salud, porque tú vienes a Reserva Sutú y reconfortas tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Felipe, no siendo más, quiero darle las gracias por invitarme a tu programa y por desearte muchos éxitos y muchas felicidades. Qué buena esta experiencia, John Mario. Oye, me tenías otras, me hablabas de corredores de conservación. ¿Nos puedes contar, por favor, John Mario? Vamos a escuchar a Norberto Rincón del Comité de Cafeteros y Federación Nacional de Cafeteros, contándonos el proyecto que lleva varios años de corredores de conservación, donde productores, familias cafeteras, a través de sistemas agroforestales, han reunido sus fincas creando estos corredores de conservación tan importantes para la productividad y para la conservación. Ah, ok, qué bueno. Bueno, pues adelante, Norberto. Felipe, primero de todo quiero agradecerle por la invitación a participar de su programa Economía de la Sostenibilidad. Quiero extender un caluroso saludo desde Colombia, en nombre de la Federación Nacional de Cafeteros, a todas las personas que puedan ver este programa. Yo soy Norberto Rincón Buriticá, yo soy ingeniero agrónomo, trabajo con la Federación de Cafeteros de Colombia en el Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda. Quiero en este momento contarles una experiencia, un trabajo que hemos adelantado desde el año 2013 acá en el departamento, y que hace parte de un proyecto que se llama Construyendo un corredor de conservación en la zona cafetera colombiana. Y yo digo que hace parte de un proyecto porque eso es un proyecto nacional, se ejecuta en otros 6 departamentos, en total 7 con Risaralda,
y que también este proyecto está articulado a la plataforma Bosque Modelo. Concretamente, lo que venimos trabajando es un proyecto de restauración y conservación ecológica, produciendo café sosteniblemente. La idea es seguir produciendo café de forma sostenible, conservando los recursos naturales. Acá en el departamento venimos implementando esta estrategia en el municipio de Santuario, en la microcuenca La Esmeralda. Esta microcuenca está ubicada en la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Tatamá. Nosotros estamos ubicados al sur-occidente del país. Esta microcuenca tiene un área de aproximadamente 1.500 hectáreas y está ubicada en un piso altitudinal que va desde los 1.600 hasta los 2.500 metros. Gran parte, pues un 50% o un poco más del 50% del área de la microcuenca está en conservación, en área de conservación con bosque natural. El área restante está principalmente en el cultivo de café, se cultiva café, hay alrededor de 70 productores y otros cultivos, además del café en menor área, son los pastos, la mora y últimamente se ha sembrado aguacate. En esta microcuenca hemos desarrollado el trabajo básicamente en 3 frentes. Uno, que ha sido el de capacitación, el frente de capacitación donde se ha involucrado toda la población de la microcuenca, capacitando e interactuando y trabajando conjuntamente con los productores para que el café se produzca sosteniblemente. Otro frente de trabajo es el de la implementación de herramientas del manejo del paisaje, estableciendo diferentes medidas de manejo. Entre ellas tenemos los mini corredores, buscamos enlazar, conectar diferentes relictos de bosque, áreas boscosas, con el Parque Tatamá. También otra medida que implementamos es la de sistemas agroforestales, que busca en las áreas tanto de café como otras áreas de cultivo establecer árboles para para promover la biodiversidad, principalmente la conservación de suelos. Otra medida es la de enriquecimiento de bosque. Estos bosques en muchos casos han sufrido extracción de especies de valor económico, de valor maderable como maderables. Tratamos de reintroducir nuevamente las especies que han sido extraídas. Y como tercera acción tenemos la de uso racional y descontaminación del agua. Concretamente trabajamos en la transformación, en la adecuación del beneficio tradicional de café a beneficio ecológico, haciendo un uso racional del agua, un uso mínimo y dándole un manejo a estas aguas residuales del café y también a la pulpa que queda luego del proceso de beneficio. Manejo de la pulpa a través de fosas, manejo de las aguas residuales a través del sistema metanogénico de tratamiento de aguas residuales. Es una tecnología SMTA, es desarrollada por Cenicafé, el brazo científico y de investigación y de generación de tecnología para el café de la Federación. También trabajamos con el tanque tina, que permite que se haga un uso racional de agua, un uso mínimo de agua en la fermentación del café, y también implementamos y adecuamos o cambiamos las tolvas húmedas por tolvas secas, tolvas que ya no utilizan agua, y básicamente se intervienen en estos 4 puntos del beneficio del café: en la tolva de residuo, que sea tolva seca, que es en tanque tina, que permite un uso racional del agua; la fosa, donde se procesa la pulpa para obtener materia orgánica; y el SMTA, donde se le da tratamiento a las aguas del beneficio del café. Mediante estas actividades, como les decía, desde el año, ya hace 8 años, desde el año 2013, se ha trabajado con esta comunidad de
de productores agrícolas y agropecuarios, pero principalmente productores de café, buscando la sostenibilidad en el proceso productivo. Es de esta manera como, a través de las medidas que les mencionaba hace un momento, hemos implementado alrededor de 410 hectáreas en estas herramientas de manejo del paisaje. Hemos adecuado 31 beneficiaderos en toda la microcuenca y se ha desarrollado un plan de capacitación que nos han permitido producir café con calidad y sosteniblemente. Uno de los propósitos de esta microcuenca es que estos resultados sean replicables en otras áreas del departamento, en otras áreas del país y, si se quiere, en otras partes del mundo. Es por eso que invitamos a las personas que estén interesadas en conocer nuestra experiencia, a que nos visiten, a que vengan acá al departamento de Risaralda, nos contacten a través de la Federación de Cafeteros, Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda, y podemos con mucho gusto compartir nuestras experiencias y obviamente también retroalimentarnos, recibir consejos, que nos cuenten también experiencias que puedan ser aplicables acá en nuestro medio. Nuevamente, Felipe, muchas gracias por este espacio en su programa y los esperamos por acá en Risaralda, Colombia, y un cordial saludo desde la Federación de Cafeteros de Colombia. Muchas gracias. Otra iniciativa muy interesante, muy bonita, es la primera iniciativa que tenemos en el Bosque Modelo Risaralda de este tipo, que es precisamente un proyecto Red Plus, un proyecto de deforestación evitada. Es el primero que logramos tener financiado. Es un proyecto de la empresa de acueducto de Pereira, Aguas y Aguas de Pereira. Es un proyecto que se desarrolla en bosques de montaña. La empresa Aguas y Aguas lleva muchos años conservando bosques para poder seguir produciendo agua. Es un negocio, ¿cierto? Esta agua es un agua que tomamos más o menos 450.000, 500.000 habitantes. Así que estos bosques son muy importantes para la sostenibilidad pues, de nuestras tres principales ciudades en el Bosque Modelo Risaralda. Y se ha logrado un proyecto complementario. Entonces, fíjate que interesante, es un proyecto donde la empresa lleva conservando bosques mucho tiempo y de pronto encuentra una oportunidad económica de obtener fondos adicionales a través de la venta de carbono por un proyecto Red Plus y obtuvo esos fondos adicionales. Son varios millones de dólares que la empresa va a obtener y que va a reinvertir en la conservación de los bosques de la cuenca. Voy a dejarles el enlace donde está toda la información del proyecto y varias imágenes para entender la dimensión de este, que es el proyecto de almacenamiento de carbono más importante en nuestro bosque modelo. Tenemos siempre en nuestros países un interés muy grande por, digamos, superar el mito que los jóvenes abandonan el campo y que pues, no tenemos el famoso, entre comillas, relevo generacional. Bueno, en Colombia, o al menos en nuestro Bosque Modelo Risaralda, ya no hablamos de relevo generacional, sino de empalme generacional. Empalme generacional. Empalme generacional. Esta fusión entre los padres y sus hijos en los campos es muy importante. Es más una fusión, más que un reemplazar jóvenes por los padres, ¿cierto? En realidad los padres tienen que conectarse con los jóvenes. Y en este caso tenemos un grupo de empresarios jóvenes cafeteros que están tomando la experiencia de sus padres y mejorando esa experiencia y convirtiéndose en empresarios del siglo XXI, preparando sus fincas, pero no solamente en el tema productivo, sino en el tema financiero y en el tema de liderazgo, y se han convertido en una fuerza muy importante. Este grupo de jóvenes empresarios también está en la cordillera occidental del departamento, producen cafés de origen y cafés especiales,
y cafés amigables con las aves. Entonces, los tenemos aquí con nosotros, nos va a hablar uno de sus representantes que amablemente nos está pues, acompañando en el programa. Bueno, pues bienvenido, digamos. Hola, hola Felipe, muchas gracias por invitarme a tu programa. Mi nombre es Juan Sebastián Vélez, estoy ubicado en el municipio de Mistrató, departamento de Risaralda, y pues nada, vengo a contarles de una experiencia muy bonita que estamos teniendo acá en el municipio de Mistrató con un grupo de jóvenes que se hace llamar Empalme Generacional. Y pues yo creo que antes de hablar de Empalme Generacional deberíamos de hablar de Azojardín Café, que es la asociación madre, pues quien nos creó, quien nos hizo reunirnos y empezar a conformar ideas. Bueno, Azojardín Café es una asociación que tiene más o menos 155 productores, son familias cafeteras, pues como lo digo, dependen netamente del café y está dividida por comités. Cuenta con un comité de mujeres y cuenta con un comité de jóvenes. Pues ahora les voy a hablar del comité de jóvenes, que es el grupo de Empalme, que está compuesto por 18 jóvenes del municipio, que nada, pues lo que pretendemos es como moldear la caficultura y empezar a transformar esos procesos para que el campo no siga envejeciendo y no se siga quedando pues en lo que estábamos, ¿no? Bueno, dentro del grupo de Empalme Generacional tenemos también una cierta organización, tenemos unos lineamientos, también estamos distribuidos por comités, tenemos un comité de fondo rotatorio que es el que se encarga pues de todo el tema de los recursos, de la administración de todos los recursos que por gestión o por ayudas de entes gubernamentales o externos nos llegan. Tenemos un comité de proyectos que es quien nos ayuda pues a la formulación y a empezar a buscar nuevas ideas para sacar adelante. Tenemos también otros comités que son muy importantes. Yo creo que es muy importante destacar que la mayoría de los pelados que están en el grupo tienen sus ideas muy centradas y muy claras en la transformación de la caficultura como se ha manejado tradicionalmente. Hemos contado con la ayuda de instituciones como Solidaridad, que nos han permitido pues ampliar la visión hacia lo que hoy por hoy es una caficultura climáticamente sostenible y climáticamente inteligente. Sabemos que el clima y todo está cambiando y pues nosotros tenemos que cambiar también a medida que todo va pasando. Con Solidaridad también tenemos un tema de emprendimientos pues que lo manejamos a nivel grupal. Ahora está rondando un proyecto de Empalme Generacional y es donde queremos nosotros tener una línea de café dentro de Azojardín Café, un café pues diferenciado, un café de alta calidad que cumpla con procesos, que cuente una historia, que hable de la historia que tiene pues el municipio y que tienen los pelados. Además que hable también del tema ambiental, que como lo veníamos diciendo es importantísimo, es fundamental hoy por hoy. Así que ahí vamos con todos los proyectos. A nivel personal también, pues debo rescatar que gracias a este proceso asociativo y a este proceso con Solidaridad, hoy por hoy tenemos nuestro negocio, tenemos nuestro proyecto que se llama Tierra Fría. Es un lugar donde vendemos cafés especiales. Pues yo tengo mi marca de café, tengo mi marca de miel, de polen, que se llama Tierra Fría. Y aquí en el local pues tenemos una vitrina para todos los productos. Hacemos preparaciones a base de café, tenemos una máquina que nos permite pues preparar diversas bebidas y además utilizamos vitrinas para productos locales, tenemos chocolate, tenemos cacaos, tenemos panela, tenemos las demás marcas de café, galletas, mermeladas, en fin, bueno, la idea es que la vitrina sirva para que productores locales tengan un espacio donde exhibir, donde poder comercializar y esto incentive y ayude pues a que transformemos, a que dejemos de producir materias primas y empecemos a hacer productos con valor agregados. Tenemos un potencial grandísimo, nuestra tierra produce lo que se le siembre y tenemos gente muy capacitada. Entonces Tierra Fría es eso, nosotros iniciamos hace 1 año y medio con un tema de comidas rápidas y pues gracias a este proceso asociativo y a este proceso de formación, hoy por hoy ya tenemos identidad, tenemos mucho que contar, tenemos mucho que mostrar y mostrar, invitar a gente que venga a nuestro municipio y conozca todos los procesos y conozca a la gente tan maravillosa que tiene. Yo creo que eso es a grosso modo lo que tengo para contar sobre Empalme, sobre Azojardín
y sobre todas las vivencias y proyectos interesantes que se están viviendo en este momento. Bueno, Yomari, me tenías una quinta experiencia. Por favor, cuéntanos de qué se trata. Adelante. Felipe, esta quinta experiencia es en el municipio de Quinchía, un municipio ubicado en la cordillera central de los Andes, donde nuestro aliado Solidaridad trabaja con familias cafeteras, en donde están tratando de involucrar el árbol tanto como un elemento de la sostenibilidad ecológica como un elemento para la sostenibilidad económica. Este trabajo se hace con jóvenes, adultos, hombres y grupos de mujeres que trabajan de manera cooperativa. Entonces vamos a escuchar al representante de Solidaridad, el técnico de Solidaridad que trabaja con estas comunidades en Quinchía. Qué bueno, pues adelante, pues somos todos oídos. Muchas gracias, Felipe, por invitarme a tu programa. Te comparto la maravillosa experiencia que hemos tenido aquí en el municipio de Quinchía, con familias caficultoras en el bosque modelo de Risaralda. Pues te comienzo comentando que Quinchía está ubicada al noroccidente del departamento de Risaralda, a 110 kilómetros de su capital, Pereira. Desde el 2019 estamos realizando un proyecto que se denomina Café del Futuro. Arrancamos en el 2019 con 300 familias de igual número de caficultores. Y hoy que estamos cerrando ya el programa, estamos cerca de 1000 caficultores con sus familias y pues ha sido una experiencia realmente muy buena en términos de que hemos tenido muy buenos resultados a pesar de este fenómeno de pandemia que vivimos prácticamente en la mayor parte del proyecto. Cuando arrancamos en el 2019 arrancamos con 300 familias. Esas familias se fueron incrementando en la medida que esos mismos caficultores se integraban con otros y les comentaban acerca del proyecto, y pues muchas familias de manera voluntaria se han querido sumar a este proyecto. El proyecto prácticamente tiene sus ejes en que los caficultores adapten en sus fincas prácticas enfocadas mucho a la adaptación de cambio climático, a que esas fincas se vuelvan muy resilientes. En ese orden de ideas, la siembra de árboles, el cuidado del suelo, el cuidado del agua, todo eso ha hecho parte de este proyecto. Pero pues eso es como la esencia del proyecto, pero hay otro tema muy importante que es quienes participan en él, ¿cierto? Te cuento de manera general que en este momento tenemos 36 grupos de trabajo comunitario. El trabajo comunitario en Quinchía, en este municipio, y yo creo que en esta zona es un factor determinante dado por su tradición cultural para abordar los proyectos. Quisimos tener en cuenta eso y a través de ese trabajo comunitario mover todos los indicadores que teníamos del programa. Entonces, a través de esos 36 grupos de trabajo comunitario conformados por mujeres, hay grupos netamente de mujeres, hay grupos mixtos, hay grupos conformados por hombres jóvenes, mujeres jóvenes. Hemos adelantado proyectos de seguridad alimentaria. Hoy a la fecha, cada uno de esos grupos ha gestionado su propio proyecto. Son proyectos nacidos de ellos, son proyectos muy pequeños, pero son prácticamente proyectos de capital semilla, en donde a través de gallinas, de peces, de siembras de maíz, de frijol, estos grupos están buscando la forma de asegurar esa alimentación para sus familias. Y pues hemos visto justamente la pertinencia de este proyecto ahora justamente por temas de pandemia. A través de estos grupos de trabajo comunitario también realizamos el establecimiento de 9 viveros comunitarios. Esos viveros están enfocados al establecimiento de árboles para sembrar dentro del cultivo del café y también para sembrar en esas zonas como orillas de quebradas, nacimientos, acueductos veredales. Fue un éxito total pues esta experiencia. Los caficultores, pues dada su tradición y su reconocimiento de la zona, sembraron los árboles que ellos ya conocían.
que sabían cómo se propagaban. Aquí en el municipio de Quinchía sembramos cerca de 5.000 árboles a través de esta estrategia, y pues también llevamos a otros municipios estos árboles. También algunos de ellos han enfocado sus esfuerzos a establecer en sus fincas cultivos nuevos, como te dije, a implementar las prácticas que ya teníamos como eje del proyecto. En conversación con ellos están muy contentos, muchos de ellos entonces dicen que tienen sus cafetales renovados. Esperamos que eso se traduzca en mayor productividad, un mejor ingreso y bienestar para sus familias. Renuevan sus cafetales, hacen las labores también de conservación de suelos, de siembra de árboles, siembra de barreras vivas, siembras de abonos verdes, todas actividades, como te dije al principio, enfocadas a que estas fincas se adapten a cambio climático. Entonces esperamos que la labor, más allá de que se acabe el proyecto, es que ellos continúen realmente pues trabajando y sacando sus familias adelante. Hemos hecho, pues aparte de eso, muchas otras labores relacionadas con entrega de colino de café para esas mismas renovaciones, entregas de semillas de maíz tradicional, de frijol y maíz. Tenemos también aquí en Quinchía, hicimos una trilladora, ahí está el servicio de toda la comunidad. Me quedo realmente muy corto en comentarte esos grandes beneficios que hemos traído aquí, que no solamente es para estas familias, sino para toda una comunidad como es el municipio de Quinchía. Muchas gracias, Felipe. Yo te quería preguntar, yo Mario, ¿consideras tú que realmente todo este esfuerzo de unir personas, unir gente, voluntades hacia un objetivo común, ¿tú crees que realmente le ha cambiado la calidad de vida a la gente que allí participa? ¿La sociedad está internalizando esto? ¿Cómo lo ves tú? Sí, Felipe, yo creo que lo que hicimos aquí realmente fue tomar digamos, una fuerza que ya venía. El Bosque Modelo no inventó muchas cosas, simplemente lo que vimos fue que ya venía una fuerza, que es la fuerza de la cooperación. Como te dije, somos un departamento muy pequeño, de los más pequeños de Colombia, pero al mismo tiempo con una tradición de cooperación importante. Y yo creo que eso ha traído muchos beneficios. O sea, ahora tenemos, por ejemplo, grupos aquí de ganaderos que trabajan de manera sostenible con sistemas silvopastoriles, ¿cierto? Incluyen el conocimiento ecológico. Tenemos cafeteros que trabajan con ecólogos para mejorar su conocimiento de los bosques que hay en sus fincas cafeteras. Tenemos economistas que ayudan a los sectores productivos a mejorar su forma de funcionamiento financiero. Y bueno, nos falta mucho, pero yo creo que sí ha habido un plus, digamos, en que trabajemos juntos y no aislados. Uh-huh. Tal vez no, los retos que tenemos y que ya estamos enfrentando hubieran sido, digamos, muy graves para nuestro departamento si no hubiéramos tenido esta fuerza. Y no es nuevo, no sé si te puedo decir allá para terminar, parte de esto nace, creo yo, de la cultura cafetera. Claro. A mí se me ha olvidado mencionar que este departamento es parte de un grupo de departamentos que a su vez son miembros del paisaje cultural cafetero. Sí. Somos un territorio reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Ajá. Pero no es solo el café, digamos el árbol de café, sino la cultura del café. Y la cultura del café creo que nos impulsó a ser muy cooperativos, porque el café, como sabes, tiene alrededor muchas personas. Es un cultivo que exige personas, a diferencia como lo hace Brasil, que es muy mecanizado a veces. Y creo que la cultura del café impulsó la cultura de la cooperación. Y esa cultura es la que nos mantiene trabajando juntos. Entonces, yo he hecho ese análisis, creo que es ahí donde está la fuerza, el plus que tenemos en este territorio. Caramba, yo Mario, la verdad es que
nos hemos nutrido mucho de estas experiencias que nos has presentado hoy. La verdad, todas son muy interesantes. Sé que tienen otras iniciativas, pero que por razones de tiempo no podemos abordarla en este momento, pero estoy seguro que seguiremos conversando y nos irás contando cómo van avanzando con esas iniciativas. Muchísimas gracias. Les envío un cordial saludo desde Venezuela. Felipe, bueno, ha sido siempre un gusto pues estar en este programa. Como te dije, nuestros estudiantes, la universidad, Qué bueno. ven el programa como parte de su formación académica. Al menos tenemos 4 cursos así. Entonces, bueno, es maravilloso estar conectado con Venezuela, con ustedes, y haber tenido la oportunidad de participar. Oye, muchas gracias. Saludos, pues, que estén bien por allá.